Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora ustedes pues revisen esta videoclase. Vamos a continuar con la unidad número 3 de la fisiología del sistema nervioso. Ya en la videoclase anterior pues revisamos o estudiamos los movimientos reflejos. ¿Sí? Entonces ahora pasamos a estudiar en estas dos videoclases cómo es que se desarrollan los movimientos voluntarios. Es decir, que vamos a estudiar ahora las porciones motoras del encéfalo que controlan estas actividades. Está claro, todos sabemos, ¿verdad? Hemos venido estudiando primero cómo la energía asociada a un estímulo pues se transformaba a una señal eléctrica. Ahora no, pasamos de transformar una señal eléctrica, es decir, una señal o un impulso nervioso a una forma de energía física, ¿verdad? Y sabemos que todos los movimientos que realizamos, incluso los involuntarios, pues resultan de la contracción de un número variable de fibras musculares esqueléticas dentro de un número de unidades motoras. Entonces, estas fibras musculares no se contraen hasta que se les ha ordenado, hasta que esa neurona motora alfa se le ha enviado una señal, se le ha enviado una orden que proviene pues en este caso de las porciones superiores. Y eso es lo que vamos a iniciar. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la corteza motora en sus tres componentes o tres partes. Luego vamos a pasar a ver la vía córtico-espinal, la localización de esta, otras vías motoras, cómo la información se integra a nivel medular y la retroalimentación somatosensitiva. Terminamos hablando un poco acerca de las funciones del tronco encefálico, con el fin de que ustedes pues sean capaces de reconocer las áreas de la corteza motora que intervienen en la planificación y ejecución de los movimientos, conocer las áreas localizadas en la corteza premotora, describan la vía de transmisión del fascículo córtico-espinal, conocida como vía piramidal, describan un poco las vías de transmisión extrapiramidal y por último pues sean capaces de definir, de explicar la función del tronco encefálico en los movimientos voluntarios. La referencia para esta videoclase tenemos únicamente la fisiología médica de Guyton en el capítulo 56. Ahí encontraremos buena parte de toda la información que a continuación les vertiré. Entonces, sabemos pues que los movimientos voluntarios pues resultan de la contracción de un número variable de fibras musculares. ¿Sí? Para que ocurran estos movimientos voluntarios pues se requiere que haya coordinación entre zonas específicas de el cerebro, del encéfalo. ¿Con el fin de qué? Pues de que vamos a dar paso a un movimiento voluntario. Los movimientos pues siempre inician con una toma de decisión, una planificación, luego el inicio del movimiento y finalmente pues la ejecución de este como tal. Surge entonces una idea. La idea que pues muy probablemente provenga de los estímulos que estemos recibiendo, es decir, de la corteza somatosensitiva, o bien de áreas asociadas, áreas de asociación cortical. Supongamos, veamos el ejemplo. Este es el ejemplo que les traigo. Entonces, nosotros tenemos una taza de café. Entonces, el sistema sensitivo, es decir, en este momento la vista, nos ayuda a inspeccionar la taza. ¿Qué información estamos recibiendo de la vista? Uno, pues la posición. Dos, las partes que ésta tiene, la distancia, etcétera, ¿verdad? Entonces,
nos va a ayudar a determinar de qué parte debemos de sujetarla. De esta forma, pues, la información que está en este momento en la corteza visual, es decir, en esa área cortical de asociación, pasa o transfiere la información a las regiones motoras corticales, que van a hacer ¿qué? A planificar, a iniciar el movimiento, van a enviar instrucciones a la zona de la médula para que los músculos que controlan estos brazos, ¿sí? Aquí vemos que va la vía en color azul, vemos de que está enviando una señal hasta nivel de la médula, donde se encuentran entonces las motoneuronas que inervan estos brazos, los músculos del brazo. Y entonces, pues, se hace la acción, es decir, que se ejecuta el movimiento. Pero a medida que, pues, se da el acercamiento, que tomamos la taza, tomamos el asa de la taza, se activan receptores sensoriales, ¿sí? Se van a activar los receptores táctiles que van a estar dándome información de cómo estoy sujetando la taza, ¿sí? Y entonces esta información de estos receptores sensoriales en los dedos viaja de nuevo, más bien viaja hacia la médula espinal, finalmente pues se asocia a ciertos componentes de la corteza sensorial y entonces me va a estar enviando información a ciertas zonas específicas. ¿Para qué? Uno, me va a avisar a la corteza motora, me va a indicar si la contracción que se está ejecutando en este momento pues es la correcta, es la conveniente, no, requiere de que se haga más fuerza, se tensione más el músculo, la contracción sea mayor para poder levantar la taza o para poderla sujetar con fuerza, etc. Ok, pero mientras tanto está ocurriendo este flujo de información desde la corteza motora hasta el efector y viceversa. Hay información que está siendo también modificada o procesada por otras regiones. Uno, tenemos pues los ganglios basales. Los ganglios basales nos van a ayudar a producir una cantidad adecuada de fuerza. Y el cerebelo nos va a ayudar a corregir cualquier error que se esté dando a medida pues se produzca el movimiento. Es algo que a diario podemos vivir. Quizás no somos conscientes de las dimensiones del sistema nervioso, pero no me dejarán mentir ustedes de que cuando alguien sujeta algo, ya sea el teléfono, un bolígrafo, una taza, un vaso, una llave, etc., lo tomamos e inmediatamente corregimos la postura con la que estamos tomando ese objeto o haciendo la acción. Entonces ahí está implicado el cerebelo, ¿sí? Que está modificando esos errores. Tal vez no somos conscientes de eso, pero está ocurriendo. Entonces por eso se dice de que todos los movimientos voluntarios involucran las acciones de todas estas porciones del sistema nervioso, desde la corteza motora, el tronco encefálico, los ganglios basales, el cerebelo y la médula espinal como tal. A manera de que la corteza motora pues envía las señales a través de el tronco encefálico y la médula espinal para que se realicen los movimientos y recibe también información directa de los ganglios basales o del cerebelo para hacer una retroalimentación y una modificación del movimiento. Entonces anatómicamente vamos a decir de que implican varias vías. El control de los movimientos finos pues implica varias vías. Bueno, de cualquier movimiento implica desde la corteza cerebral, los ganglios basales, vean que entre ellos hay comunicación y una vez que la información es procesada aquí, pues se envía al tálamo como relevo y luego regresa aquí. O bien pues de la corteza cerebral envía información a través de la protuberancia
para enviarla al cerebelo. Y este la regresa de nuevo al tronco encefálico. Sí, porque aquí pons es la protuberancia del tronco encefálico. Sí, entonces de esta forma es como ocurre el envío de la información. Ya aquí incluso nos está indicando algo el esquema, que hay un sistema motor lateral y un sistema motor medial, que los veremos pues más adelante. Ahora, ¿en qué nos vamos a detener en estas primeras 2 horas clases? Vamos a ver únicamente la información o la contribución a los movimientos de la corteza cerebral y del tronco encefálico, porque estos pues son los que están especialmente involucrados en los movimientos finos o en los movimientos diestros de los dedos y de las manos, más que todo de este punto, ¿verdad? Aunque también pues influyen, cuando lleguemos más adelante van a ver ustedes que influye en toda la región medio superior, desde las extremidades superiores hasta la línea media de el abdomen hacia arriba, y dependiendo de qué zona sea de la médula espinal, pues si es en las zonas lumbares, pues va a controlar las acciones de las extremidades inferiores. Iniciemos entonces estudiando la corteza motora. La corteza motora anatómicamente se encuentra en el lóbulo frontal, es decir, en la región anterior del cerebro. Lo que nosotros pues digamos que es de la línea media del cerebro, haciendo un corte pues de arriba hacia adelante. Ese es el lóbulo frontal, ahí donde se encuentra, justo delante de la corteza somatosensitiva, sí, que es la que le va a suministrar. Aquí tenemos la corteza motora y aquí estaba la corteza somatosensitiva. Sí, entonces está justo por delante, aquí delante de el surco central, y que llega hasta esta fisura. Además de que pues vemos de que se introduce incluso sobre la fisura longitudinal. O sea, aquí miren, esta línea central que divide el cerebro en 2 hemisferios, vemos de que la corteza motora pues queda incluso introducida hacia el interior en este segmento. Sí, entonces nos queda claro, ¿verdad?, dónde está ubicada. Adicionalmente, pues la corteza motora se divide en 3 subáreas. La subárea inmediata del surco central es la corteza motora primaria. Adyacente o por delante de esta, desde la cisura, esta cisura, encontramos el área premotora, que se extiende desde esta cisura hasta una porción media del lóbulo frontal. Y finalmente, pues en la porción superior, que se introduce hasta este giro dentro de la cisura longitudinal, encontramos el área suplementaria. Cuando nosotros hablamos entonces, vemos que incluso aquí nos aparece face en R, que nos está indicando entonces que también la corteza motora primaria tiene una representación topográfica o un mapa equitativo de todos los grupos musculares que controla. ¿Sí? Esta circunvalación precentral del lóbulo frontal, que se extiende desde el surco central hasta este de aquí, ¿sí?, contiene una distribución desigual de las porciones controladas. Por lo tanto, decimos que hay una visualización, que podemos visualizar estas diferentes zonas musculares que comienzan desde la cara hasta los pies o las piernas, que se introduce aquí. Ahora, vemos también de que incluso estas porciones no son equitativas, es decir, que hay tamaños disparejos en las manos y
en la boca, lo que nos indica entonces de que estas zonas controlan buena cantidad de músculos en las manos y en la boca. Es decir que para el habla son muchos o son un número muy alto de músculos que actúan sobre los que actúan estas neuronas motoras, no únicamente sobre un músculo, sino que pues sobre varios para desarrollar entonces un movimiento específico. Respecto al área premotora, pues esta se encuentra por delante de la corteza motora primaria. A grandes rasgos, la organización topográfica del área premotora pues es similar a la de la corteza motora primaria. Ahora, respecto a qué acciones tiene este, pues son un tanto distintas porque las señales que se generan en la área premotora dan lugar a patrones de movimiento más complejos, ¿sí? Un poco más complejos o patrones distintos, más elaborados que los que se originan en la corteza motora primaria. Para cumplir entonces esta misión, esta porción crea una imagen motora, ¿sí? Visualiza el movimiento muscular total a efectuarse. Y esta imagen que se genera, pues, excita cada patrón de la actividad muscular para que se realice. Envía entonces impulsos la área premotora a la corteza motora y así pues activar músculos específicos. Aunque también aquí influye la contribución que tienen los ganglios basales y el tálamo para regresar esta información a la corteza motora primaria. Dentro de los grupos celulares, las neuronas que se encuentran en el área premotora, hay un grupo de neuronas especializadas denominadas como neuronas espejo. Que estas neuronas espejo, también ubicadas en el lóbulo parietal, sí, el lóbulo que se encuentra más al medio del cerebro, y estas neuronas espejo se activan cuando una persona está realizando una tarea motora específica o cuando está observando una tarea realizada por otra persona. ¿Para qué? Para realizar esa misma acción. Entonces, tenemos dos. Tenemos las neuronas espejo del área premotora y las neuronas espejo del área parietal. Entonces, cuando se activan estas, trabajan en conjunto, porque el área parietal es quien está recibiendo las aferencias visuales, ¿sí? Estas aferencias visuales, es decir, esa persona realizando esa actividad, envía esa información a las neuronas espejo más inmediatas, que son las neuronas de la zona parietal. Y finalmente pues se comunican con las neuronas espejo de el área premotora para entonces generar el patrón y realizar el movimiento repetitivo. Es una explicación de lo que ocurre, o más bien de cómo las personas, de los seres humanos, pues somos capaces de realizar patrones visualmente observando a alguien, como alguien pues puede bailar o hacer lo mismo que otra persona o realizar actividades pues repetitivas, aprendiéndolas, viéndolas de otra persona. Y tenemos el área motora suplementaria, que esta pues se encarga de suscitar contracciones bilaterales. Estas contracciones bilaterales las podemos ver, por ejemplo, cuando realizamos actividades en ambas manos al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando presionamos algo con la misma intensidad, la misma fuerza, está viéndose involucrada el área motora suplementaria. En general, pues esta área trabaja en consonancia con el área premotora para aportar movimientos posturales del cuerpo. Específicamente
movimientos de posición de la cabeza, de los ojos. Y entonces así tener un movimiento, ¿verdad? Hay otras áreas, hay otras regiones motoras muy especializadas en la corteza cerebral que son las que podemos ver aquí. Tenemos, por ejemplo, el área de Broca o lenguaje, que esta se halla justo adelante de la corteza motora primaria y por encima de este surco lateral. Entonces, esta región, conocida como el área de Broca, se ha descubierto que cuando se lesiona, las personas no son capaces de emitir sonidos coordinados, ¿sí? Que es capaz de hablar, pero no tiene la capacidad de decir de forma coordinada esos sonidos. Entonces, esta área se encarga pues de la elaboración o de la coordinación en los sonidos que uno emite. Por eso también se le llama área de lenguaje. Tiene cierta relación. Y también pues esta área está íntimamente emparentada con el funcionamiento respiratorio. Pues que nosotros sabemos que la activación de las cuerdas vocales, producto del movimiento y la entrada de aire y esa conjugación hace pues que se emitan las palabras, que haya habla. Tenemos el campo de los movimientos oculares voluntarios. Este está pues adelante siempre de el área de la corteza motora primaria directamente sobre el área premotora. Y esta pues se encarga de controlar los movimientos voluntarios del ojo. Igual se ha descubierto que cuando se lesiona esa zona, la persona no puede dirigir de forma voluntaria su vista hacia esos ciertos objetos. Quedan pues, digamos, hasta cierto punto como bloqueados involuntariamente sobre objetos específicos y no recibe las señales provenientes de la corteza occipital. También esta área pues controla el movimiento palpebral, es decir, el movimiento de los párpados. Tenemos el área de rotación de la cabeza, que está pues por encima del área anterior mencionada, y esta pues induce la rotación de la cabeza, ¿sí? Que está sumamente relacionada con el movimiento ocular, porque eso nos permite a nosotros rotar nuestra cabeza y dirigir nuestra vista hacia los objetos de interés. El área para habilidades manuales, que es esta que se encuentra aquí, se ha descubierto que cuando se daña, las personas no pueden realizar movimientos controlados con sus manos. Se vuelven movimientos descoordinados y pierden ciertos sentidos. Y por lo tanto, pues se dice de que la persona no puede realizar habilidades manuales de forma adecuada. Muy bien. Hasta este punto, pues ya describimos todas las zonas de la corteza motora. Ya sabemos quién es la encargada de ciertos movimientos, pero ¿cómo es que se desencadenan esos movimientos? ¿Cómo es que llegan hasta la médula espinal? Es ahí que entran en juego las vías de transmisión. Es la vía de transmisión más importante que dirige los movimientos voluntarios, pues es la vía conocida como fascículo córtico-espinal, que comunica o transmite información directamente desde la corteza hasta la médula espinal. E indirectamente el fascículo córtico-espinal también pues sobre él intervienen ciertas vías accesorias, como también pues de él salen ciertas vías accesorias que intervienen en la actividad de los ganglios basales, del cerebelo y ciertos núcleos del tronco encefálico. Es muy conocida por llamarse como vía piramidal, y ya lo vamos a ver por qué. Resulta ser que esta vía
el 30% de todos los axones, de todos estos fascículos, nacen directamente de la corteza motora primaria. Otro 30% nace del área premotora y del área motora suplementaria. Y un 40% pues surge de las áreas somatosensitivas, ¿sí? Porque pues esto involucra respuestas, ¿verdad? Específicamente, la vía córtico-espinal está dedicada a los movimientos detallados, a movimientos bien diferenciados, es decir, que uno puede decir cuál es el movimiento que está realizando. Especialmente pues en los segmentos más lejanos de las extremidades, es decir, las manos y los dedos. Ok, entonces, ¿por qué se llama piramidal? Ya lo vamos a ver, tal vez en anatomía lo vieron, pero lo vamos a recordar un poquito aquí. Entonces, estos axones que surgen de estas neuronas motoras descienden a través de la cápsula interna del cerebro. Atraviesan la cápsula interna del cerebro que se encuentra entre el núcleo caudado y el putamen que está aquí, el núcleo caudado que no se observa, pero pues asumimos que aquí está, continúan bajando a través del mesencéfalo, específicamente a través del pedúnculo cerebral, que es esta pequeña protuberancia a nivel del mesencéfalo. Llega al bulbo raquídeo, aquí donde dice pons, que como les decía anteriormente era el bulbo raquídeo o la protuberancia, y entonces los axones forman estas protuberancias ventrales conocidas como pirámides, ya a nivel de la médula oblongada del tronco encefálico. ¿Sí? Y de este cúmulo de fibras, de este cúmulo de fascículos, el 90% de estos se decusan, es decir, que cruzan hacia el lado opuesto o hay un movimiento contralateral para descender finalmente por la médula espinal. Por eso es que este segmento que ha cruzado, que ocurrió la decusación, se va a conocer como fascículo córtico-espinal lateral. ¿Sí? Por lo tanto, el otro que sigue recto la vía, es decir, que no cruza, apenas ese pues 10% que permanece en ese mismo lado, llega y baja hasta la médula espinal, se va a conocer como fascículo córtico-espinal ventral. Es obvio entonces, es muy obvio chicos que si estamos hablando que este es el hemisferio izquierdo, él va a estar controlando los movimientos del hemisferio de las extremidades derechas, porque hay un cruce de las pirámides. Y por lo tanto, pues el hemisferio derecho va a controlar las extremidades izquierdas. Cuando nosotros vemos externamente al tronco encefálico, se ven aquí el cruce de las pirámides. Se logra ver esta pequeña decusación, es observable. ¿Sí? Entonces, de esta forma es como ocurre el envío de la información desde la corteza motora. Ya mencionamos, ¿verdad? Desde la motora primaria, desde el área premotora, la área suplementaria e incluso de la somatosensitiva. Ahora, las fibras que conforman la vía piramidal, hay al menos un 3% de estas fibras que miden alrededor de 16 milímetros. Y estas nacen de células denominadas como piramidales gigantes, llamadas entonces células de Betz, B-E-T-Z, que están únicamente presentes en la corteza motora primaria, ¿sí? Que son las que están ahí. Los axones entonces de
estas células de Betz miden hasta 60 milímetros de diámetro y son las que envían los impulsos a una velocidad de casi 70 metros por segundo. El otro 97% de fibras pues son aproximadamente de 4 milímetros que conducen pues señales tónicas hasta la base de la región media en la médula. Aquí podemos ver, miren, aquí podemos observar. Vean que tenemos aquí representado en color morado el fascículo córtico-espinal lateral que queda pues en la porción dorsal en la sustancia gris, porque recuerden que son axones y que desde aquí van a hacer sinapsis con interneuronas ubicadas en la sustancia gris. Y el fascículo córtico-espinal anterior o ventral pues queda en la porción anterior de la médula espinal. Vemos que también aquí está representado la corteza somatosensorial, el envío de la información hacia ella. Aquí tenemos por ejemplo la vía dorsocolumnar lenisco-medial, que aquí solo vemos pues la columna dorsal, el lenisco-medial pues a nivel del tronco encefálico y en los tractos espinotalámicos que se ven aquí. Muy bien. Resulta ser que pues la corteza motora da origen a otras fibras también, un tanto más pequeñas, que pueden dirigirse a regiones más profundas del cerebro o del tronco encefálico o incluso llegar hasta la médula espinal. 1. Tenemos los axones que proceden de las células gigantes de Betz. Hay axones que a medida pues van descendiendo tienen prolongaciones colaterales, es decir, que hay ciertos segmentos axónicos que emergen y regresan de nuevo hacia la propia corteza motora. Se cree que pues estas prolongaciones colaterales inhiben estas regiones de la corteza motora y así pues regular el efecto excitatorio de las mismas células de Betz. Hay también una conexión entre un gran número de fibras que van desde la corteza motora hasta el núcleo caudado y el putamen. Desde esta estructura surgen nuevas vías que se extienden hasta el tronco encefálico o la médula espinal, que van a controlar pues siempre movimientos posturales del organismo. Tenemos el fascículo rubroespinal, que pues proviene del núcleo rojo. Vean aquí ustedes, pueden ver de que está la corteza motora, viene el fascículo, ¿verdad? La vía piramidal y desde él pues emergen prolongaciones que activan los cuerpos celulares del núcleo rojo, ¿sí? Y desde él pues siguen otras fibras que incluso vemos de que hasta cruzan. Esta se conoce como el fascículo rubroespinal. Tenemos también el fascículo vestíbulo espinal y también el retículo espinal, que recibe entonces prolongaciones de también la vía piramidal, solo que en este caso, si las conexiones provenientes del fascículo corticoespinal o vía piramidal llegan a los núcleos reticulares, va a desencadenar entonces el fascículo reticuloespinal. Si llega a los núcleos vestibulares, va entonces a generar los fascículos retículo-espinal. Tenemos también el fascículo retículo-cerebelosos y vestíbulos cerebelosos, que estos pues desde la formación reticular y los núcleos vestibulares que se encuentran aquí van a enviar información hacia el cerebelo respectivamente, es decir que las fibras que provienen de los núcleos reticulares van a comunicarse al cerebelo mediante los fascículos retículos cerebelosos.
y los que vienen de el núcleo vestibular pues van a enviar información al cerebelo mediante los fascículos vestíbulo cerebeloso. Aquí esta es una imagen posterior, es decir, como una imagen de atrás de la médula espinal, perdón, del tronco encefálico, porque ahí donde está ubicado en esta zona el cerebelo. Tenemos también las fibras pontocerebelosas. Estas fibras motoras hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia y desde ahí pues hacia los hemisferios del cerebelo. Y tenemos las fibras olivocerebelosas que provienen desde los núcleos olivares hacia diferentes regiones o múltiples regiones del cerebelo. Entonces, como ustedes pueden observar, de esta forma es como la corteza motora puede comunicarse con otras regiones del encéfalo. Y que incluso algunas de estas regiones, pues, a partir de ahí, envían fascículos hasta la médula espinal. Estos fascículos que terminan viajando hasta la médula espinal y que por lo tanto no están incluidos dentro de la vía córtico-espinal son denominados en muchos libros como la vía extrapiramidal, porque no están incluidos dentro de la vía córtico-espinal. Las vías extrapiramidales, también conocidas como vías indirectas, incluyen todos esos segmentos, todos esos tractos motores somáticos que no viajan junto con el fascículo córtico-espinal. Actualmente el término como extrapiramidales pues está dejando de usarse. De hecho, ustedes cuando tengan la oportunidad de leer Guyton menciona de que se está dejando de utilizar porque no es un término muy adecuado para toda la diversidad de funciones fisiológicas que tiene. Sin embargo, pues hay ciertos libros que aún lo mencionan. Lo importante que debemos de mencionar es que estas vías extrapiramidales pues están conformadas por 4 grandes segmentos o 4 grandes fascículos. Tenemos el fascículo rubroespinal, tectoespinal, vestíbulo espinal y los retículos espinales. Vamos a comenzar con el rubro espinal, que como mencioné anteriormente, pues las motoneuronas viajan desde la corteza primaria a través del fascículo córtico-espinal, pero que hay ciertos segmentos o ciertas prolongaciones, ciertas fibras que abandonan el fascículo córtico-espinal. Una de esas fibras que se abandonan pueden llegar al núcleo rojo, ¿sí? Pero también agregamos el fascículo o tracto córtico rúbrico, que este va a enviar información, aferencias desde porciones distintas de la corteza motora primaria, que finalmente pues llegan a el núcleo rojo. Indistintamente de cuál sea la forma en que llega la información al núcleo rojo, esta termina de llegar a la porción inferior del núcleo rojo denominado como magnocelular. Esta porción o esta zona magnocelular posee un mapa también o una representación de los músculos del cuerpo. Es decir que si se estimula uno de estos puntos, puede llegar a provocar la contracción de un músculo, específicamente de un músculo aislado o un pequeño grupo muscular. Lo único que esta representación está un poco menos desarrollada que la corteza motora primaria. Entonces, va a estar transmitiendo impulsos nerviosos hacia músculos esqueléticos contralaterares que gobiernan los movimientos voluntarios precisos de partes de las extremidades superiores. Ok, estando en el núcleo rojo, estas fibras cruzan hacia el otro lado, cruzan al lado opuesto
a la altura del tronco encefálico. Y desde ahí pues sigue un trayecto adyacente a la vía córtico-espinal. O sea, se van muy a la par, pero no forman un solo fascículo, ¿verdad? Sino que van a la par, como segmentos adyacentes, hasta que finalmente llega pues a la médula espinal. Tenemos ahora el fascículo tectoespinal. Este va a estar enviando impulsos nerviosos desde el colículo superior o tectum hasta los músculos contralaterales que mueven la cabeza, ojos o el tronco en respuesta a estímulos visuales o auditivos. Luego tenemos el fascículo vestíbulo espinal, que pues transmite información desde el núcleo vestibular, que está recibiendo información proveniente de los movimientos de la cabeza y del oído interno. Es decir, que va a estar recibiendo información relacionada al equilibrio. Y va a estar entonces enviando información desde ahí hacia los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco y partes proximales de las extremidades para mantener siempre postura y el equilibrio de los movimientos de la cabeza. Tenemos el tracto o fascículo retículo espinal, que pues va a estar transmitiendo entonces información desde los núcleos reticulares en la formación reticular hasta los músculos esqueléticos también ipsilaterales del tronco. Y más adelante vamos a ver qué músculos son los que pues estos dos van a estar influyendo. Si observamos un corte transversal de la médula espinal, vamos a ver la distribución de todas las fibras, tanto las fibras piramidales como las fibras extrapiramidales. Recordemos, las fibras piramidales o córtico-espinales se dividían en dos segmentos. Una era todo aquel 90% de fibras que se decusaban a nivel del tronco encefálico, van a desencadenar en las porciones posteriores de la sustancia gris, es decir, el fascículo córtico espinal lateral. Y efectivamente entonces también comprobamos que adyacente al fascículo córtico espinal lateral encontramos a el fascículo rubroespinal. Entonces, por lo tanto, los dos terminan en el segmento anterior lateral de la médula espinal y desde ahí sus axones o las porciones terminales de estos hacen sinapsis con los cuerpos celulares de las motoneuronas o bien de interneuronas, que van a estar controlando las extremidades superiores o inferiores, pero específicamente las porciones más distales, es decir, la mano y los dedos. Por eso es que en conjunto estos dos segmentos, estos dos fascículos van a denominarse como sistema motor lateral de la médula. Todo lo contrario con el resto de fascículos que terminaban en la porción ventral o porción anterior. Ahí encontramos el otro 10% de las fibras piramidales, la fibra del fascículo córtico espinal anterior. Ahí encontramos la retícula espinal, la tectoespinal, si todavía estamos en porciones superiores, la vestíbulo espinal. Si estas en conjunto pues se van a llamar sistema motor medial de la médula. Van a estar controlando las posiciones, sobre todo media, de las extremidades. Ahora, cada uno de estos segmentos pues hace sinapsis con las interneuronas o con las neuronas motoras
presentes en la médula. Ya a nivel de la médula espinal podemos observar cómo se da la interconexión. Y podemos ver también que al igual que en la corteza motora primaria, existe a nivel de la médula espinal una cierta visualización de las zonas que controlan estas neuronas, es decir, de los músculos que inervan. Aquí los podemos ver entonces en ambas figuras, tanto acá como acá, y vemos de que en las porciones anteriores de la materia gris es donde se encuentran el mayor número de neuronas motoras que controlan los músculos de las zonas de las extremidades superiores y también de la zona media del cuerpo. Obviamente, también las de las extremidades inferiores, pero a nivel de la médula espinal, pues en las porciones más bajas, en las zonas lumbares, por ejemplo. Este es más que todo, pues, en la zona dorsal o torácica o cervical incluso. Ok, entonces vemos que, ¿qué podemos decir? Miren, aquí tenemos, ¿dónde estaba aquí, verdad? Aquí tenemos el fascículo córtico-espinal lateral. Entonces desde aquí hace sinapsis con las interneuronas, ¿sí? Van a estar entonces proyectando y conectándose y por lo tanto desde ahí va a manejar la contracción de los músculos de las manos y de los dedos. Lo contrario ocurre pues también con el sistema motor medial de la médula, es decir, lo que provenía del fascículo corticoespinal anterior más el resto de vías extrapiramidales que van a estar contribuyendo, van a estar haciendo sinapsis con las interneuronas o con las neuronas motoras que van a estar controlando la línea media del cuerpo. Evidentemente, después de que ha ocurrido el movimiento, pues cuando estas señales que han provocado la contracción del músculo regresan señales somatosensitivas. ¿Para qué? Para poder entonces reforzar o controlar de qué forma se está dando la contracción, de qué forma se están dando esos movimientos. Estas señales somatosensitivas nacen casi que en su totalidad de 3 receptores. Uno, de los usos musculares y de los órganos tendinosos de los tendones musculares, es decir, que van a estar enviando aferencias propioceptivas. Y también de los receptores táctiles que cubren pues a esos músculos que se están contrayendo. De tal manera que la información va a estar entonces siendo utilizada como un refuerzo de esa contracción por retroalimentación positiva. Generalmente, ¿en qué consiste esto? Que, por ejemplo, si la contracción no es suficiente, si el uso muscular detecta que no se ha dado la contracción lo suficientemente de forma adecuada, va a enviar un estímulo y va a reforzar, va a indicar a la corteza motora, sí, aquí vemos de que se envía el cerebelo, él envía aquí y luego a la corteza, sí, motora y después a la corteza premotora para finalmente desencadenar de nuevo a través de la vía córtico-espinal y reforzar. O sea que es una retroalimentación positiva. O bien a través de los receptores táctiles, que es lo que ocurre normalmente en los dedos, en las manos, que es cuando la contracción muscular está provocando que se comprima la piel contra un objeto y por lo tanto entonces detectar el tacto. En ese caso entonces los dedos pues van a tener agarrado algo, sujetado algo y esto va a estar generando señales a través de estos receptores cutáneos que van a estar enviando después más información y por lo tanto rectificando la contracción. Ahora, ya vimos en diapositivas anteriores que de dónde surgían la mayoría de las vías extrapiramidales y uno de esos lugares era el tronco encefálico. En el tronco encefálico vamos a encontrar entonces dos núcleos, que ya los mencioné un poco.
los núcleos reticulares y los núcleos vestibulares. Respecto a los núcleos reticulares, estos se dividen en dos grupos. Tenemos los núcleos reticulares pontinos y los núcleos reticulares bulbares. ¿Sí? Ambos van a estar actuando sobre músculos de tipo antigravitatorios. Estos músculos antigravitatorios nos sostienen ante la gravedad, es decir, que son los que nos permiten estar de pie, los que nos permiten caminar de forma erguida o ser bípedos. ¿Sí? Entonces, resulta ser que los dos van a tener acciones antagónicas, mientras que los núcleos reticulares pontinos van a estar activando estos músculos antigravitatorios, es decir, que van a estar contrayéndose las eferencias enviadas por los núcleos reticulares bulbares, van a estar inhibiendo la contracción de estos músculos antigravitatorios. En el caso de los núcleos reticulares, van a estar recibiendo bulbares, van a estar recibiendo potentes señales desde el fascículo corticoespinal, desde el fascículo ruboespinal o bien desde otras vías motoras para inhibir las acciones del pontino. Mientras que el núcleo vestibular, que éste recibe fuertes aferencias del aparato vestibular, el aparato que detecta el equilibrio, va a estar entonces controlando también la posición de los músculos para poder mantener el equilibrio. Va a controlar selectivamente ciertos músculos antigravitatorios y mantener entonces el equilibrio. Ya a nivel de la médula podemos observarlo, que cuando descienden los fascículos, tanto reticuloespinales como los vestibulares, van a estar ejerciendo acción sobre las mismas interneuronas o las mismas motoneuronas. Veamos que los que provienen de el fascículo reticuloespinal pontino van a activar estos músculos, mientras que los que provienen de el fascículo reticuloespinal bulbar la van a estar inhibiendo. Y adyacente, muy cerca, pues también están la vía fascículo vestibular, la media o lateral, porque también se subdivide en dos, y van a estar activando también ciertos músculos antigravitatorios para tener entonces un efecto activador sobre esas motoneuronas, y estas motoneuronas van a ir a contraer estos músculos. Muy bien, chicos, eso es todo de mi parte con la primera función motora. Espero pues tengan la oportunidad de repasar la clase despacio y poder leer un poco el libro. Cualquier duda o consulta pues háganmela saber. Nos encontramos en la siguiente clase.